Bienvenidos a estos espacios para ti en momentos desafiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea que estés aquí, que lo estés viendo en vivo o bien que estés viendo la grabación. Bienvenido. Estos espacios se diseñaron justo para generar este apoyo ahorita que estamos en casa, que de repente sentimos que se nos va la vida y nos regresa y no sabemos ni en qué día vivimos, como comentábamos ahorita. Entonces, justo el tema de hoy es algo que se derivó de saber y de varias personas que se comunicaron conmigo diciendo es que tengo ansiedad, no sé qué hacer, me está dando algo aquí encerrado, encerrada, ¿no? No puedo como sentir que avanzo, siento que me asfixio, no tengo ningún contacto con nadie, entonces me estoy estresando muchísimo. Así que el día de hoy invité a una expertaza en esto, a una psicóloga a la que admiro muchísimo, es mi maestra, es alguien que creo que le da mucha luz al mundo y mucho apoyo a las familias y a la gente. Es una psicóloga experta en PNL. Ella es Samantha Barocio, es conferencista. Y bueno, ya les contaré a ella un poquito más de sí misma, pero bueno, yo me siento muy honrada de que esté aquí en espacios para ti, en momentos desafiantes. Muchas gracias, Sam. Gracias por aportar, por ayudar, por llevar esta voz a más gente que seguramente lo va a necesitar. Así que estoy segurísima que vas a compartir tips muy valiosos. Y pues ya, me callo y te dejo el micro. Muchas gracias. Ay, Marisol, muchísimas gracias. Al contrario, me siento muy honrada de que me hayas invitado a participar en este espacio y poder compartir un poquito pues un poquito de información que pueda ayudar a las personas, como dices, a pasar, a triunfar sobre estos momentos desafiantes. Así es, Entonces, totalmente. sí, entonces pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre manejo de la ansiedad, que es un tema súper amplio y es un tema que podríamos llevarnos, bueno, yo no sé cuántas sesiones. Entonces, lo que busco es que en este ratito que vamos a estar juntos, pues darles tips importantes para que puedan manejarla, para que puedan, digamos, dominarla, manejarla y que puedan pasar triunfantes por estos momentos complicados que estamos viviendo. Lo primero que tienen que saber es que el tema de la ansiedad no es nada nuevo y tampoco es algo que solo te esté pasando a ti, porque a veces cuando nos pasan cosas complicadas pensamos que somos los únicos y no. O sea, se sabe, la OMS nos dice fíjate, y esto es en el año 2017. En el año 2017 se estimaba que había 264 millones de personas en el mundo que sufrían de ansiedad. O sea, tampoco es algo que es pues tan sencillo, pues, y tampoco es algo que nada más te pasa a ti, es decir, no estás solo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no quiero que te juzgues, porque quiero que seas paciente contigo mismo o contigo misma, porque quiero que te trates con cariño, ¿sale? Esto es algo, pues, de cierta manera, pues, más común de lo que nos imaginamos, ¿sí? Y sobre todo ahora con el tema de la emergencia sanitaria, pues obviamente el tema de la ansiedad se ha disparado hasta en personas que nunca en la vida habían presentado ningún síntoma, ningún signo de ansiedad. El día de hoy están sufriendo de ansiedad, porque claramente estamos pasando por una situación, como bien decía Marisol, pues desafiante. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esto también para que aprendamos a diferenciar de una ansiedad sana y una ansiedad que ya nos está generando conflictos, ¿sí? Cuando hablamos de, digamos, de ansiedad como tal, se refiere a un estado mental caracterizado por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, ¿sí? Ahora, algo bien importante, que es precisamente a lo que yo iba. Hay dos tipos de ansiedad, una ansiedad sana y una ansiedad patológica, ¿sale? Una ansiedad sana, pues un poco se debe es aquella que nos permite estar a salvo en situaciones difíciles. Vamos a suponer que tú vas caminando por la calle y sientes que alguien alguien te va siguiendo, pues esa ansiedad permite que tu sistema esté alerta, se ponga en alerta, que puedas correr más rápido, que puedas tener más fuerza. O sea, es una ansiedad sana que nos ayuda en situaciones donde sentimos que nuestra vida pudiera estar en peligro. También hay ciertos, digamos, miedos o ansiedades que nosotros heredamos, si se puede decir, heredamos,
y que vienen de la mano del desarrollo, de nuestro desarrollo humano, como es el miedo a la oscuridad, por ejemplo, cuando estamos pequeños, ¿no? Los terrores nocturnos que tienen los niños pequeños, esta ansiedad de separación que tienen, que yo recuerdo mucho cuando estaba chiquita que mi mamá decía que, mi mamá nos contaba que mi hermana, la del medio, cuando la acompañaba al súper, y mi mamá estaba comprando, agarrando productos de los anaqueles y mi hermana se volteaba y ya no veía a mi mamá, se ponía a gritar así, mamá, mamá, y mi mamá estaba atrás de ella, ¿no? Tiene que ver con esto, con esta ansiedad de separación y todo esto es normal, es natural, ¿sí? No, es de beneficio para nosotros. ¿Cuándo deja de ser beneficioso para nosotros? Cuando estamos hablando ya de una ansiedad patológica, una que no es eficaz, una que nos está afectando la vida, que nos hace la vida más complicada, que pudiera llegar a convertirse hasta en una fobia, por ejemplo, o que puede generar obsesiones o que puede generar manías. Ya, digamos, pudiera ser un tipo de ansiedad que se relaciona directamente a una situación o un estímulo, como ahorita todo el tema de COVID-19, ¿sí? Es una ansiedad ligada a eso específicamente, o puede ya ser una ansiedad generalizada en donde ya no necesariamente hay un estímulo específico que la persona pueda identificar de por qué se está sintiendo ansiosa. Simplemente es la sensación de ansiedad constante y no se sabe necesariamente por qué. ¿Ok? Ahora, la ansiedad se presenta de tres formas diferentes, ¿ok? Hay tres características, digamos, de expresión que tiene la ansiedad. Número uno es la parte cognitiva y emocional, que tiene que ver con lo que la persona piensa o siente. Puede ser con que estén anticipando cosas o estén con preocupaciones, temores, inseguridades, sentimientos negativos sobre sí mismos o hacia el exterior, digamos, todo aquello que está pasando por la mente y por las emociones de la persona. Por otro lado está el tema fisiológico, que ya tiene que ver con lo que la persona está sintiendo, esas manifestaciones corporales, o estamos hablando de sudoración de manos, temblores, taquicardias, molestias estomacales, opresión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, así, cualquier manifestación corporal que va asociada con esos pensamientos y esas emociones que está teniendo la persona. Y finalmente, la parte conductual, que tiene que ver con lo que la persona hace, con la reacción que la persona tiene a eso que está pensando o eso que está sintiendo. Entonces puede ser morderse las uñas, puede ser comer o beber en exceso, puede ser fumar, puede ser evitar situaciones, ¿sí? Yo tuve una paciente que cuando empezaba a sentir muchísima ansiedad, le daba por picarle al teléfono o a la computadora hasta que los descomponía. O sea, desinstalaba programas, borraba cosas, etcétera, y era lo único que le ayudaba como a sacar esa ansiedad que ella tenía dentro, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede ser súper amplio, cada persona lo expresa de manera distinta. Ahora, aquí hay algo bien importante y es lo primero que yo quiero hablar con ustedes de esto. O sea, por un lado, tienes que darte cuenta que hay una cuestión de poder tuyo, ¿sí? Hay una cuestión que sí depende de ti. Cuando estamos hablando ya de una cuestión de ansiedad generalizada, ya cuando es una cuestión ya, digamos, un diagnóstico que tiene un tiempo, que ya no se refiere a una situación en específica, bueno, entonces tenemos que hablar de otras cosas. Pero digamos, hablemos de esta ansiedad, por ejemplo, que se está generando a partir de lo que está sucediendo, esta emergencia sanitaria, ¿sí? Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que una gran parte de esto, si no es que todo, está en tu poder, ¿ok? Y tiene que ver con establecer límites. Entonces yo te preguntaría, ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está puesta tu atención? ¿Por qué? Porque se dice que donde está tu atención están tus resultados. Entonces, si tu atención está puesta en todo esto que está pasando y en cuánta gente se ha muerto y en cuánta gente está contagiada y de qué forma se puede contagiar la gente y en que en Ecuador los cuerpos están tirados por la calle, o sea, si tu atención está puesta en todo eso, pues lo único que puedes esperar es que tu ansiedad vaya en aumento, ¿sí? En aumento, no en disminución, sino que vaya en aumento. Entonces, por eso digo que tienes poder y por eso digo que tiene que ver con establecer límites. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿qué información estás dejando entrar en tu mente? ¿Sí? El tema, por ejemplo, de las noticias. O sea, se sabe que lo peor que uno puede hacer
es ponerse a ver noticias antes de dormir. ¿Y qué es lo que hace la gente? Poner noticias antes de dormir. Acuérdense que aquellos momentos, justo aquellos momentos antes de quedarnos dormidos, son iguales a un estado de hipnosis, en donde estamos metiendo información, estamos dando instrucciones para que la persona pueda lograr cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esos momentos antes a los que tú te quedas dormido, estás metiendo esta información. Esta información, las noticias nunca son buenas, tú y yo lo sabemos, siempre hablan de cosas terribles, ¿sí? Y siempre hacen las cosas más grandes o nos dan simplemente la información que quieren que nosotros sepamos. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando te duermes con las noticias? Pues te duermes en ese momento, en el momento más vulnerable, en el momento en el que puedes recibir la mejor programación, estás metiéndote a la cabeza toda esta información que nos dan. Catastrófica y terrible y muertes y esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, en términos de noticias, ¿cuánto es sano y cuánto no es sano? Yo personalmente tengo 10 años sin ver las noticias. 10 años. Porque decidí que esa información no me era de utilidad. Que de lo que yo me tenía que enterar, me iba a enterar, y así sucede, ¿sí? Y párale de contar, porque lo que yo me di cuenta es que lo único que eso provocaba en mí era generarme precisamente ansiedad o preocupación o que mi atención no estuviera donde yo quería que estuviera. Entonces, ¿cuánto es bueno? ¿Cuánto es suficiente? Pues lo suficiente para que no te genere ansiedad o no te genere mayor ansiedad de la que tú tienes, de la que ya tienes, ¿sí? A lo que voy con esto es, ¿hay cosas que necesitamos saber? Sí, por supuesto, necesitas saber cuáles son las medidas que se establecieron para la fase 3. Sí, necesitas saber cuáles son las medidas. Necesitas saber que no puedes salir a correr, ¿no? Que no puedes salir a hacer deportes al aire libre, que si sales tienes que salir con cubreboca. O sea, hay cosas, ¿me explico?, que tienes que saber y eso está perfecto, pero agárrate de la información que te es útil para saber qué hacer o cómo moverte en el día a día y tan. O sea, no te quedes viendo que si el número de muertos, que si el número de contagiados, que si en quién sabe dónde una señora y las imágenes de la señora llorando y el muerto al lado. ¿Sí me explico? Esa información no te es útil. Por eso digo que tienes el poder de hacer eso, de decir qué información me gustaría que llegara a mí. Te voy a decir una cosa, yo soy mucho de, pues como te digo, o sea, de buscarle el lado positivo a las cosas, de tomar información que sí me es útil, de ayudar a las personas, o sea, soy mucho de eso y lo he sido, digamos que de toda la vida. Y no es casualidad, ¿sí? No es casualidad que yo haya elegido que mi atención no esté puesta en eso que te estoy diciendo, o sea, que mi atención esté puesta en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en ayudar a otras personas, en esto y lo otro. El día de ayer me llegaron por 2 lados diferentes 2 iniciativas en relación al tema del COVID. Me llegó la información de una amiga, una ex compañera de la carrera, que reunió fondos y mandaron a hacer estas caretas para entregarlas a todos los trabajadores de un hospital específico, no recuerdo cuál era, de un hospital específico, para entregárselo a todas las personas adultos mayores que están todavía trabajando y que tienen que estar ahí trabajando, haciendo limpieza, haciendo cosas, para que estén mejor protegidas. Esa es una. Y por otro lado me llegó otra iniciativa a partir de un amigo que conocí en un grupo en Facebook, que el mismo grupo de gente que se juntó para apoyar en el sismo del 19 de septiembre, ahora se juntaron igual para reunir fondos para comprar material de protección para los médicos en los diferentes hospitales, para donarles. ¿Por qué? Porque lo que sabemos hasta ahora es que digamos que el material completo de protección, todo el traje completo de protección que deben usar, solo se puede usar un día. O sea, una sola vez. Y cuesta $1,000. $1,000. O sea, imagínate. Y los mismos médicos son los que están teniendo que poner ese dinero. Entonces, es una locura. Es una locura. A lo que voy con esto es, si tu atención deja de estar en donde no debe de estar, en donde es perjudicial para ti, en donde no es útil para ti, si tu atención deja de estar ahí, entonces vas a empezar a escuchar más noticias y más iniciativas como esta que te estoy platicando. Y dices, qué padre que haya gente organizándose, juntando dinero, ayudando a otras personas. ¿Sí me explico? Pues todos estamos viviendo lo mismo, pero cada uno de nosotros elegimos cómo es que lo queremos vivir.
Si lo queremos vivir llenos de ansiedad y llenos de miedo y llenos de pánico, o lo queremos vivir desde otro lugar completamente diferente, donde tomo lo que me es útil, voto lo que no me es útil y entonces me dedico a hacer lo que me toca. Y si lo que me toca es estar encerrado en mi casa, pues me encierro en mi casa. Si lo que me toca es trabajar desde casa, pues trabajo desde casa. Si lo que me toca es hacer homeschool con mis hijos, pues hago homeschool con mis hijos. ¿Sí me explico? Lo que corresponda hacer. Ahora, en términos, por ejemplo, ya entrando un poquito más o regresando un poquito más al tema específico de la ansiedad, aquí hay un factor muy importante, ¿sí? Es muy importante que sobre todo, ojo, o sea, es que hay una diferencia entre las personas que están sintiendo ansiedad en este momento por lo que está pasando, ¿sí? Y por otro lado están aquellas personas que tienen un rato viviendo con ansiedad, ¿sí? O que por periodos de tiempo viven con ansiedad. Entonces, un punto muy importante, sobre todo aquellas personas que a lo mejor no necesariamente solo por la crisis sanitaria, sino a lo mejor esas personas que con la crisis sanitaria se exacerbó la ansiedad, por ejemplo, o personas que por periodos están teniendo estos problemas de ansiedad, es muy importante conectar contigo y poner atención a lo que está pasando. O sea, notar en qué momentos tienes más ansiedad, pero sobre todo, cuál es la fuente. Y la fuente más allá de lo inmediato, ¿ah? Porque a lo mejor lo inmediato tú dices, no, pues es que en este momento lo inmediato es que me enteré que mi vecino tiene COVID. ¿Sí me explico? Por decir algo. Eso puede ser algo inmediato, pero más allá de eso, ¿qué está pasando en ti? O sea, ¿qué está pasando en ti? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Sí me explico? Porque al final los síntomas que nosotros tenemos, sean los que sean, nos están queriendo decir algo. Entonces tú tendrías que preguntarte, ¿qué te está queriendo decir la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué te está queriendo decir la ansiedad? Porque al final es una llamada de atención, no sabemos de qué. Yo tuve una paciente que de lo que ella se dio cuenta, empezó igual con estos periodos de ansiedad y parecía como que salían de la nada y estuvimos trabajando precisamente en esto y lo que ella se dio cuenta es que ella era una persona que se guardaba muchas cosas, que no siempre decía lo que quería decir, que se guardaba muchas cosas, que no era tan buena para poner límites, para decir que no, esto no me gusta, esto no me sirve, esto no es para mí, ¿sí me explico? Y entonces ella se dio cuenta que los periodos de ansiedad, hagan de cuenta, como que brotaban cuando se acumulaban este tipo de cosas. Cuando decía, ya traigo arrastrando que tengo que hablar con mi mamá y tenía que hablar con mi amiga y con mi ex tengo que hablar o con mi novio actual ya tengo que hablar porque yo ya no quiero estar en esta relación. Cuando ella veía que todas estas cosas se le habían acumulado es cuando salía la ansiedad. Como si la ansiedad llegara ahí para decirle, hey, ahí tienes muchas cosas pendientes, no estás diciendo lo que tienes que decir, no estás diciendo que no cuando quieres decir que no, no estás poniendo límites, ¿qué onda? ¿Qué hora? ¿Sí me explico? Entonces lo que tienes que entender es que la ansiedad en ese sentido es tu aliada, es tu amiga, ¿sí? Porque está ahí para resolver algo que no estás resolviendo, para llamarte la atención con respecto a algo a lo que no está, en donde no estás poniendo tu atención y necesitas preguntarle, ¿sí? Necesitas preguntarle qué es lo que te quiere decir. Y empezar también, como te decía, a ver atención en qué momentos es que surge la ansiedad o en qué momentos se exacerba, en qué momentos sale brincando. ¿Sí? Más allá de lo inmediato, porque lo fácil es irse a lo inmediato. Ah, no, pues es que me salió porque te digo que me enteré que mi vecino tiene COVID. No es lo inmediato. Tiene que ver con muchas cosas atrás, con lo que está pasando con tu vida, con qué tan bien te sientes contigo, con qué tanto estás en tu camino, qué tanto tienes clara tu misión de vida. Tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? Entonces, eso es algo primero que nada, en lo que tú tienes que poner la atención, ¿ok? Ahora, vamos a platicar de 8 formas diferentes de manejar la ansiedad, ¿ok? Entonces, ojo, aquí hay una combinación. En ese sentido, en el sentido digamos, de las formas de ansiedad de las que te voy a platicar, ¿sí? El experto o la experta eres tú. Ajá. La experta no soy yo. Yo no te voy a decir, Gloria,
Tú lo que tienes que hacer es ponerte a hacer la forma número 7. ¿Sí me explico? O tú, Bere, ¿sabes qué? A ti te queda la 6. O a ti, Ana, te queda la 4. ¿Sí me explico? O a ti, Cris, te queda la 8. Ahí cada uno de ustedes o cada una de ustedes va a decidir cuál es la que mejor les funciona. Pudiera ser que les funcione una combinación de ellas, ¿ok? Entonces, algunas de estas técnicas o estas formas de manejar la ansiedad son técnicas que manejamos los psicólogos, que manejamos en una sesión, ¿sí? En donde si llega un paciente con ansiedad, yo le pido que haga cualquiera de estas cosas. Algunas de ellas, de las que te voy a mencionar, tienen que ver con cosas que los psicólogos hacemos en una consulta. Otras tienen que ver con cuestiones, digamos, que la medicina ha encontrado que funcionan, ¿sí? Y otras tienen que ver con técnicas a lo mejor un poquito más complejas, ya para trabajar un tema de ansiedad generalizada, un tema en donde ya la persona tiene un periodo muy, muy amplio con ansiedad y que a lo mejor pudiera involucrar ya un tratamiento, digamos, médico, psicológico, etcétera. Entonces, voy a hablarles un poquito de todas ellas, ¿sale? Entonces, vámonos con la primera forma de manejar la ansiedad, ¿ok? La primera forma de manejar la ansiedad es poner atención a los pensamientos que estamos teniendo, ¿sí? Poner atención a esos pensamientos que te están generando ansiedad. Porque una de las cosas con la ansiedad es que solitos nos damos cuerda, ¿sí? Empiezo a sentirme ansioso y entonces la cabeza empieza, sí, claro, es que ahorita lo que te va a pasar y va a pasar esto, lo otro, y así te pasó la vez pasada, y qué tal que acabas en el hospital. ¿Sí me explico? Entonces solita empiezas a darte cuenta. Entonces, la primera estrategia es detener el diálogo interno. Es decir, puedes utilizar una frase como stop, una frase como para, detente, alto, la que a ti te guste, ¿sí? Para detener los pensamientos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cerrar los ojos y repetir esa palabra constantemente, la que mejor te funcione, la que más te guste, digamos, repetirlo mentalmente, constantemente, cuantas veces sea necesario, hasta que esos pensamientos que te generan ansiedad se detengan. Puedes acompañarlo de imaginar mientras cierras los ojos con tu mano como que estás deteniendo esos pensamientos, como si los estás alejando de ti. ¿Ok? Esa es una estrategia. ¿Ok? 2. Esta es una de las estrategias, se le llama técnica de distracción o focalización atencional, y esto es algo que utilizamos los psicólogos en consulta, ¿sí? Y que tiene que ver con que muchas veces las personas están demasiado pendientes de las sensaciones corporales que se asocian a su ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a estas personas, por ejemplo, que ya tienen una atención continua, exagerada, dirigida hacia sí mismos, ¿sí? Y entonces los llevamos a que se relajen y pongan atención en su cuerpo, es peor. ¿Sí me explico? Porque entonces pareciera que se exacerban los estímulos, porque estoy con ansiedad, estoy con el corazón acelerado, siento a lo mejor adrenalina o siento un dolor en el estómago y aparte me pones a que ponga la atención adentro, pues entonces todos esos, digamos, síntomas se exacerban. Entonces, ¿qué hacemos en un caso como este? Reenfocar la atención a un estímulo externo, ¿sí? Externo al cuerpo. Entonces, ¿cómo se le llama esta estrategia? Cambiar el foco de tu atención. Es decir, ¿qué vas a hacer? Cambiar, o sea, hacer algo diferente, básicamente. Algo diferente a lo que estabas haciendo en el momento en el que comenzaste a sentir la ansiedad, ¿ok? Entonces, llevar a cabo una atención distinta, llevar a cabo una actividad distinta a la que estabas llevando cuando comenzó la ansiedad. Pues que si estabas viendo la tele, pues entonces te paras y en vez de ver la tele, por decir algo, te pones a leer un libro. Que si estabas, suponiendo, lavando trastes, pues entonces dejas de lavar trastes y te pones a hablar por teléfono. Cambiar la atención, ¿sí? Ahora, otra cosa que puedes hacer, pudiera ser al revés, ¿ah? Que estás llevando a cabo muchas actividades al mismo tiempo y empiezas a sentir la ansiedad. Bueno, entonces cambias. ¿Qué vas a hacer diferente ahora? Pues entonces dejar de hacer cosas. Sentarte y concentrarte en tu respiración, no hacer nada más. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que ya hiciste eso. ¿Ok? Otra forma de cambiar el foco de la atención, ¿sí? Es enfocarte en una cosa.
en una cosa de tu casa. O sea, vamos a suponer que tienes un jarrón, que es lo que tengo aquí a mi izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Empiezas a poner atención al jarrón. Y entonces empiezas a tratar de notar todas las características de ese jarrón y dices, como cuántos centímetros medirá, de medir tantos centímetros, estoy viendo el brillo, como la textura, empiezas a notar todo, ¿sí? Empiezas a notar la mayor cantidad de detalles que puedas en eso que tienes fuera de ti. En la cosa que tú elijas, puede ser tu sillón, puede ser tu perro, tu gato, lo que te encuentres que esté fuera de ti. Y entonces pones toda tu atención en eso que está afuera y buscas todas las características, todas las que se te puedan ocurrir, todas las características, ¿ok? Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia es la respiración profunda, ¿ok? Hay diferentes técnicas de respiración. Esta que tengo aquí en la imagen se le llama respiración abdominal y es una de las que se recomiendan para el manejo de la ansiedad, ¿sí? También la que yo uso y la que a mí me funciona, ¿ok? Y funciona, digamos, el tema de la respiración, ¿por qué funciona? Porque normalmente una persona que está en un estado de ansiedad tiene una respiración superficial, ¿ok? No está respirando profundamente, lo cual empeora los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos a través de la respiración? Obligar a la persona a que respire profundamente y que provoque que su sistema nervioso empiece a bajar, ¿sí? A tranquilizarse, a estabilizarse. Entonces, el tipo de respiración que a mí me funciona es la de los 4 tiempos, ¿sale? Hay personas que lo hacen con 5 tiempos, pero puede ser 4 tiempos o 5 tiempos. Entonces, ¿qué haces? Inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, detienes 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y exhalas en 4 tiempos. Como si trataras como si estuvieras tratando de apagar una vela poquito a poquito, ¿sí? Y después vuelves a hacer lo mismo. Inhalas en 4 tiempos, detienes 4 tiempos y sueltas en 4 tiempos. Haces esos 5 minutos. 5 minutos nada más. No se requiere más para estabilizar al sistema nervioso, ¿sí? Esa es otra estrategia. Si quisieras probar la estrategia de respiración abdominal, te puedes meter a YouTube y hay un montón de videos donde te guían para que lo hagas correctamente, ¿ok? Esa es otra que pudieras intentar. Ahora, número 4, frases antiansiedad, ¿sí? Entonces, hay personas que no a todo el mundo le gusta el tema de las afirmaciones o el tema de las frases, ¿sí? Pero si lo que estamos tratando de lograr es no permitir que los pensamientos negativos me llenen de más ansiedad, pues una estrategia que funciona muchísimo es tener preparadas frases anti-ansiedad. ¿Para qué? Para combatir esos pensamientos, para que cuando me llegue un pensamiento de no vas a poder, otra vez ya te llegó, otra vez vas a acabar en el hospital, u otra vez, ¿sí me explico? O a lo mejor ahora sí te va a tocar a ti, bla, 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 bla. Todo eso, que tú tengas frases para combatir ese diálogo interno, para combatir ese pensamiento negativo con frases positivas como voy a ser capaz, yo ya lo he hecho otras veces y voy a poder otra vez, yo puedo, yo soy más fuerte, yo la controlo, ¿sí me explico? Todas esas frases que permitan ayudar a combatir ese diálogo interno. En ese sentido, no hay frases mejores o peores. Siempre he pensado que la mejor frase es la que tú inventas, ¿sí? La mejor frase es la que tú diseñas para ti, porque solo, o sea, tú te conoces mejor que nadie, ¿sí? Por ejemplo, seguramente han escuchado del libro de Louise Hay, el de Tú puedes sanar tu vida. Bueno, pues está lleno de afirmaciones y a ella le funcionó. ¿Por qué? Porque ella las diseñó. Entonces yo soy de la idea de que si te late buscar en un libro como ese, está perfecto, toma la frase que más te gusta y a lo mejor personalízala, ¿sí? Hazla tuya. Agrégale una palabra o cámbiale una palabra de manera que la hagas tuya, porque esta es una parte bien importante en términos de controlar la ansiedad, ¿ok? Número 5, otra cosa que hacemos los psicólogos, visualizaciones. ¿Por qué las visualizaciones son tan importantes? ¿Por qué imaginar una escena relajante te puede ayudar a disminuir la ansiedad? Porque para la mente, para el cerebro,
no hay diferencia entre imaginar y vivir. ¿Sí? No hay diferencia. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Se liberan los mismos neurotransmisores si hacemos que si imaginamos que hacemos. Digo, eso ya sería tema de otra conferencia, pero yo no sé si ustedes saben que en los últimos Juegos Olímpicos hubo atletas atletas ya olímpicos, digamos, que llegaron ya al nivel que tienen que llegar para estar en los Juegos Olímpicos, y que llegaron ahí ya con una mezcla de entrenamiento entre entrenamiento mental y entrenamiento físico, en donde si eran por ejemplo, vamos a suponer, atletas de salto de altura, el 50% del tiempo entrenaban salto de altura en su mente. ¿Sí me explicó? En su mente. Entonces, para la mente no hay diferencia. No importa si lo estás viviendo o lo estás imaginando. Por eso es tan importante la visualización. Entonces, en un momento de ansiedad, lo que puedes hacer es imaginar una escena que te relaje, ¿sale? Una que te funcione a ti. Ok, volvemos a lo mismo. Esto depende de ti, lo que para ti sea mejor, porque a lo mejor para mí el bosque es de lo más relajante y para ti te da miedo el bosque, ¿sí me explico? Dices, ay, no, el bosque me estresa, mucha oscuridad y muchos árboles así juntos, olvídalo. Entonces, una escena que a ti te relaje, pudiera ser a lo mejor que recuerdes una experiencia que ya viviste que fue muy relajante. Dijeras, yo me acuerdo perfecto de esa vez que me fui a X lugar aquí en México y había un lago así súper apacible y me senté en una llanta y me dejé llevar así por el viento y estaba yo en la llanta escuchando y sintiendo el viento en la cara y solita la llanta se movía súper tranquila. ¿Sí me explico? Puede ser que recuerdes un momento particular que fue tranquilizador, que fue muy placentero y que lo utilices en ese momento, o puede ser que tú crees una escena. Lo importante es visualizarte dentro de esa escena, como si estuvieras ahí, tratando de involucrar todos tus sentidos. Poner atención, cerrar los ojos y poner atención a qué estás viendo en esa escena, qué estás escuchando, qué estás sintiendo, qué estás oliendo, que pongas atención a la temperatura, a cómo se siente el viento, a las texturas, a los olores, a los colores. ¿Sí me explico? Que pongas atención a todo eso, de manera que esa visualización sea lo más realista posible. Porque si tú te centras en ese lugar, tu organismo lo que va a entender es que estás en ese lugar tan tranquilo, tan apacible, y lo que va a hacer es otra vez bajar tu nivel de ansiedad y estabilizarlo. ¿Sí? Vámonos con la técnica número 6, ¿ok? Otra técnica que se recomienda, y esta es de las técnicas que yo te decía, que no necesariamente vas a ir al psicólogo a que te pongan música relajante, sino que son cosas que ha demostrado la ciencia que funcionan. Entonces, una de las recomendaciones que se dan es escuchar música relajante, ¿sí? Música que a ti te relaje en particular, volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor a ti te relaja el heavy metal, ¿me explico? Pero a lo mejor a otra persona la relaja, no sé, los cantos gregorianos, por decir algo. Entonces ahí depende de ti. Pudiera ser, hay expertos que recomiendan que pruebes cualquiera de estos artistas que te puse aquí. Steve Halpern, Enya, Michael Jones, David Lance, George Winston. Búscale en YouTube o busca en Spotify, seguramente encontrarás ahí álbumes con su música, porque está comprobado que ellos, la música que ellos hacen ayuda a que la persona se relaje, a que entre en un estado, digamos, de paz y de tranquilidad. También está la música binaural. No sé si tú has escuchado de los sonidos binaurales, pero los sonidos binaurales están diseñados precisamente para generar ciertas experiencias a nivel neurológico, ¿sí? Hacen, digamos, alteraciones, en positivo estoy hablando, ¿sí? Alteraciones a nivel sistema neurológico. ¿Para qué? Pues para provocar ciertos estados. Puede ser un estado de tranquilidad, de relajación, de paz. Igual, si buscas en YouTube, así como te lo puse, Sonic 8, ¿sí? Sonic 8. Hay uno que a mí me encanta. Ellos tienen música para, por ejemplo, para dormir o para relajarte.
La que a mí me encanta es la de la música de pensamientos positivos. Esa yo la pongo para dormir. Es música nada más, ¿ah? Se recomienda que la escuches con audífonos porque lo que hacen es que en cada uno de los audífonos entra información distinta, por eso se le llama binaural. Entonces se recomienda que se escuche con audífonos. Y te digo, yo pongo la de pensamientos positivos para dormir y es una delicia, aunque no está diseñada para supuestamente para dormir. Yo amanezco, pero descansada, contenta, animosa, ¿sí me explico? Es algo que hace, pues que a mí me genera un efecto muy padre y que por eso te la recomiendo, ¿sí? Entonces, puedes buscar en Spotify, está el álbum completo de Sonic 8 de diferentes, es el de pensamiento positivo, el de relajación, el de dormir, ahí tienen un montón, ¿sale? Entonces, te recomiendo, esa es otra cosa que puedes intentar, ¿sale? ¿Qué más? El deporte, o sea, está comprobado, y esta estrategia del deporte más puede funcionar en el momento, estoy sintiendo ansiedad, y si hago deporte, ¿va a bajar la ansiedad? Sí, sí funciona, ¿sí? Para algunas personas, sobre todo para aquellas que a lo mejor los síntomas de ansiedad no son muy graves, ¿ok? Entonces, hacer sentadillas, hacer lagartijas, ponerte a brincotear, brincar la cuerda, así me explico, eso puede funcionar, pero más bien el tema del deporte funciona como preventivo, ¿sí me explico? Más que como solución en el instante, funciona como preventivo, ¿ok? Y sobre todo, bueno, ahorita en estos momentos que estamos todos encerrados, bueno, el deporte que puedes hacer, pues es aquel que puedas llevar a cabo en tu casa. Igual, si te metes a YouTube, hay un montón de videos sobre diferentes ejercicios que puedes hacer en casa que te pueden ayudar en ese sentido. Decía yo, pero es más, desde mi perspectiva, es más como un preventivo, es como para mantener tu cuerpo en movimiento, tu cuerpo sacando, digamos, la tensión física que pudiera haber, ¿sí? Va más enfocada en ese sentido, porque sabemos que el ejercicio provoca que se liberen endorfinas y eso ayuda a que estemos más tranquilos, más relajados, que estemos muchísimo más contentos, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la técnica número 8? Esta es una técnica que es la técnica más conocida o la más importante, digamos, en términos de manejo de la ansiedad, y se llama la relajación progresiva de Jacobson, ¿ok? Entonces, esto es algo que trabajaría, que a lo mejor un psicólogo, si tú vas a terapia por cuestiones de ansiedad, es algo que el psicólogo te va a recomendar, que va a llevar a cabo contigo. Si te vas a lo mejor con un psiquiatra, adicional a los medicamentos que te pudiera indicar en términos de ansiedad, te va a recomendar la relajación progresiva. Y entonces es en la que quiero poner más énfasis, porque de cierta manera es una combinación de otras de las estrategias que ya mencioné, por lo tanto me parece que es una de las más completas, ¿ok? Entonces, bueno, quien creó esta técnica se llama Edmund Jacobson, ¿sí? Y creó esto que se le conoce como el método de la relajación progresiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que él buscaba con esto? ¿Qué es lo que él pretendía? Él buscaba que la persona pudiera relajarse física y mentalmente a través de reducir o suprimir, eliminar todas las tensiones musculares, ¿ok? Lo importante de este método es que este método lo que pretende es que tus músculos vayan aprendiendo que su estado natural o su estado ideal es el de relajación, porque sabemos que la ansiedad lo que nos lleva es a tener, digamos, tensión, ¿sí? Tensión en los diferentes músculos. Entonces puede ser que notes que la quijada la tienes súper apretada y que hasta tallas los dientes. A lo mejor sientes esa tensión en las manos o sientes tensión en las piernas, en la espalda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este método? Que lo practiques para que con el tiempo el cuerpo aprenda a relajarse por sí solo y que aprenda que su estado natural es el estado relajado. Entonces, por eso es una técnica de manejo de la ansiedad, porque en el momento
te ayuda a reducir la ansiedad, en el momento te ayuda a sentirte muchísimo mejor. Y al mismo tiempo, con el tiempo vas enseñándole a tus músculos cuál es el estado natural y el estado ideal. Entonces, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo esta relajación. Les traje recursos, les voy a compartir a través de Marisol, les voy a compartir los recursos para que puedan tener acceso a los videos y todo esto. Hay 2 videos específicamente que recomiendo en YouTube, donde hay esta, digamos, esta relajación progresiva guiada, ¿ok? Guiada. ¿Para qué? Pues para que la hagas en el momento en el que tú la necesites. Entonces, número 1, necesitarías preparar un espacio tranquilo, libre de interrupciones y en la medida de lo posible libre de ruidos, ¿ok? O sea que pues, si estás en una casa llena de gente, pues denme chance 15 minutos, voy a meditar, por decir algo. Y entonces poder encerrarte en un cuarto sabiendo que nadie va a abrir la puerta, nadie va a entrar corriendo o hablando o interrumpiéndote, ¿sí? Pues de preferencia que haya una temperatura moderada. Bueno, ahorita que hace tanto calor, pues a lo mejor abrir una ventanita, poner un ventilador, lo que sea, ¿sí? De preferencia, pues que la luz sea tenue, que sea suave, ¿ok? Y que te asegures de tener ropa cómoda, que no a la mitad de la relajación estés con que ya me apretó la cintura o con que me está incomodando este pico o me está raspando la ropa, ¿sí me explico? Cualquier cosa que te permita estar cómodo, ¿ok? Y finalmente lo puedes acompañar de música relajante, aunque estos videos, como te digo, que son guiados, traen una música de fondo. La idea es que con el tiempo tú aprendas a hacer esa relajación por ti sola. O sea, a lo mejor en un inicio vas a necesitar que te guíen, pero después vas a aprender perfecto los pasos y vas a aprender perfecto cómo se hace y lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿me explico? De hecho, el método Jacobson lo que se busca es que en las primeras 3 o 4 semanas lo hagas de manera guiada, ¿sí? Y una vez que ya lo dominas, empezar a hacerlo en menor tiempo, lograr esa relajación profunda en menor tiempo. Y después seguir practicando de modo que lo puedas hacer parada o parado, ¿sí? De pie. Que de pie puedas tú llegar a ese grado de relajación, ¿ok? Entonces, siguiente paso, ¿no? Hay diferentes posiciones en las que puedes llevar a cabo esta relajación progresiva. O sea, ¿por qué te digo esto? Pues porque pudiera ser que el ataque de ansiedad te da en tu oficina, ¿me explico? Y no necesariamente, o sea, estás en tu oficina y pues no te vas a poder ir a tu cama a tumbar a hacer tu relajación progresiva. Entonces, lo puedes hacer sobre la silla. A esta posición que ustedes ven ahí se le conoce la postura del cochero, ¿sí? Entonces lo puedes hacer ahí, perfecto, en tu oficina, en una silla de oficina, sin ningún problema. Entonces, pudiera ser que lo hagas acostada o acostado en una superficie firme, o sea, puede ser que en el suelo coloques un tapete de yoga o una cobija y te acuestes sobre el suelo. Lo puedes hacer si quieres sobre tu cama, si no está muy aguada. Lo puedes hacer en un sillón reclinable, ¿sí? La idea es que puedas tener recargados los brazos, ¿sí? Las manos, los brazos y la cabeza. O sea, que no sea el clásico de me estoy relajando y se me cayó la cabeza, ¿sí? Que puedas tener sostenida la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la relajación progresiva? Consiste en tres fases, ¿ok? La primera fase se le llama fase tensión-distensión. Entonces, lo que busca es relajar, o sea, tensionar el músculo y después relajarlo. Y se va haciendo por grupos de músculos. ¿Cuál es la idea? Que tu cuerpo aprenda la diferencia entre un estado de tensión y un estado de relajación. ¿Para qué? Para que con el tiempo, cuando note que hay este estado de tensión, provoque la relajación. ¿Me explico? Esa es la idea de todo esto. Acuérdense, esta técnica no es así de, ay, pues sí, me relajo. No, no, no. Estamos enseñando al cuerpo. Entonces, se va trabajando por grupos de músculos y esto permite que haya un estado de relajación muscular que va siendo progresivamente generalizado a todo el cuerpo. Entonces, cada zona se tensa y se relaja. Bueno, se tensa varios segundos y después se relaja y se pide que repitas esa relajación más o menos 3 veces por cada grupo de músculos, ¿ok?
Entonces, ¿cómo está este asunto del grupo de músculos? Entonces, lo vas a hacer por grupos. El primer grupo es relajación de la cara, el cuello y los hombros, ¿ok? Entonces, ahí tú vas a escuchar en el video que te voy a compartir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace con la cara? Entonces, inicialmente se pide que frunzas el ceño, que aprietes los ojos, que aprietes la nariz como si estuvieras oliendo algo feo, que aprietes los labios, los cachetes y que los dejes apretados durante 5 a 7 segundos. Y que notes toda esa tensión, notes toda esa tensión que está ahí y después lo relajes. ¿Sí? Y que notes la diferencia, cómo se siente ahora relajada. Entonces, lo mismo con el cuello. Entonces, con el cuello te llevan a hacer diferentes posiciones, que lo hagas hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, ¿sí? Y después hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante, y después lo relajes, por ejemplo. Los hombros. Ah, pues te llevan a que los hagas hacia atrás, como si los quisieras juntar en las alitas, en la espalda, ¿sí? Y después los relajas. Y después hacia adelante, como si los quisieras juntar así adelante por encima del pecho, ¿sí? Y después los relajas. Y así, después, una vez que relajaste cara, cuello y hombros, entonces nos vamos a relajar brazos y manos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, al mismo tiempo, ¿qué haces? Pues te piden que estires los brazos, que aprietes fuerte, fuerte, manos, dedos, puños, ¿sí? Todo, lo aprietes, 5 a 7 segundos, 5 a 7 segundos y después lo relajes, ¿sí? Y decíamos, si se repite 3 veces por cada área. Una vez que terminaste con eso, vas con las piernas. Pues dependiendo de la posición en la que estás, por ejemplo, si estás acostado, te piden que levantes las piernas un poquito y entonces que las aprietes, ¿sí? Vas primero una pierna y entonces aprietas, 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 aprietas y luego relajas. Y luego la otra, aprietas, aprietas, aprietas y luego relajas, ¿sí? Y así nos vamos. Y la siguiente área sería el área de tórax, abdomen, y región lumbar, ¿sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, apretar el abdomen como si te fueran a dar un balonazo. Que te dijeran, aprieta la panza porque te va a dar un balonazo. Entonces lo aprietas, lo aprietas, lo aprietas, lo aprietas y lo relajas, ¿sí? Y así todas las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, una vez que todo el cuerpo está, digamos, que todo está relajado, ¿sí? Espérenme tantito. Ok. Espérenme tantito, acá está. ¿Ok? Una vez que el cuerpo está completamente relajado, entonces ahora pasamos a la fase de revisión. ¿Ok? Entonces, la revisión es repasar mentalmente cada uno de los grupos musculares que yo mencioné, ¿sí? Para asegurarte que todas las partes siguen relajadas. Si ya están relajadas, entonces relajarlas aún más. Y entonces pasas otra vez por todos los grupos musculares y los relajas más, los relajas más, los relajas más. ¿Ok? Y entonces podemos pasar a la tercera fase. ¿Ok? Y la tercera fase es la fase de relajación mental. ¿Ok? Entonces, una vez que todo el cuerpo está relajado, entonces ahora relajo la mente. Es muchísimo más fácil relajar la mente cuando ya está relajado el cuerpo. A veces le damos demasiada importancia a relajar la mente sin tomar en cuenta el cuerpo. ¿Ok? Aquí tenemos que darnos cuenta que el cuerpo determina cómo está la mente, ¿ah? El cuerpo determina cómo está la mente, no al revés. Entonces, en esta fase lo que vas a hacer es, ya que estás en relajación total, ahora relajas la mente. Entonces, por eso decía que es una combinación de estrategias, porque en esta fase lo que vas a hacer es pensar en una escena agradable, positiva, relajante, ¿sí? De manera que la mente acompañe la relajación del cuerpo. Entonces, volvemos a lo mismo. Entras a esa escena y pones digamos, atención a todos los sentidos. ¿Qué es lo que veo? ¿Cuáles son las tonalidades? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son las formas? ¿Sí? ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son las texturas? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué es lo que escucho? ¿Sí? ¿Cuáles son los ruidos? A lo mejor es una escena donde hay un río y escucho el agua, o a lo mejor escucho el viento, o puedo escuchar mi respiración, ¿sí? Poner atención a la fase de relajación mental. ¿Ok? Y ahí te quedas hasta que
Pues hasta que se te antoje, hasta que tengas que regresar a trabajar o hasta que te sientas ya suficientemente, digamos, listo para retomar lo que estabas haciendo o listo para retomar tu vida, ¿ok? Ahora, algo muy importante que no puedo dejar de lado. Hay otras opciones, sobre todo cuando ya estamos trabajando, cuando ya estamos tratando de, estamos hablando de una ansiedad que no se va, estamos hablando de una ansiedad que está presente todo el tiempo, estamos hablando de una ansiedad que ya te está impidiendo hacer tu vida normal, que está interfiriendo con tu trabajo, ¿sí? Que está interfiriendo con tus relaciones. O sea, cuando ya estamos hablando de que a lo mejor pudiéramos hablar ya de una ansiedad generalizada, ¿sí? En donde se requiere ayuda profesional. Entonces, no puedo dejar esto de lado, ¿ok? Entonces, hay varias opciones. Número uno, obviamente, pues el psicólogo, ¿sí? O sea, que pidas recomendaciones y que hagas una cita con un psicólogo que te pueda ayudar a trabajar esta parte. El psicólogo pudiera hacer una valoración y decir, ¿sabes qué? Creo que es importante que nos apoye, por ejemplo, el psiquiatra y entonces que a lo mejor tomes ansiolíticos. Mucha gente le tiene mucho miedo, por ejemplo, a tomar chochos, ¿no? Así de, no, si no estoy loca y las medicinas y no sé qué. Bueno, a veces el cuerpo lo necesita y a veces es necesario y es muy útil, entonces si se requiere, pues entonces lo haces y tan tan. No te vas a quedar tomando eso toda la vida. Algunas veces, o en la mayoría de los casos, esos medicamentos están indicados para 6 meses y tan tan. Después de 6 meses empiezas a reducir la dosis, depende cada caso, ¿sí? Otra cosa que funciona muy bien es la hipnoterapia. Entonces pudieras contactar, por ejemplo, a un especialista como Marisol o como yo, que pudiéramos ayudarte a trabajar el tema de ansiedad a través de la hipnosis, ¿ok? La hipnosis es súper, súper eficiente. O también, si conoces cualquier otro hipnoterapeuta, pues con un hipnoterapeuta te pudiera ayudar a trabajar el tema de ansiedad. La hipnosis, como te digo, es súper, súper eficaz y a veces en 2, 3 sesiones eso se resuelve, ¿sí? También a través de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, seguramente has escuchado hablar de ella. La programación neurolingüística tiene una técnica que se le conoce como el médico interno o el reencuadre en 6 pasos. Entonces, o en 8 pasos si es el nuevo modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta técnica? Esta técnica lo que hace es ayudar a que la persona contacte con su subconsciente, con su médico interno, y que ese médico interno le ayude a resolver el tema de la ansiedad. Y también es una técnica súper eficaz que ha funcionado hasta en casos súper severos ya de enfermedades crónico-degenerativas, tipo cáncer, ¿sí? Entonces es una técnica súper, súper eficaz. Entonces, pues siempre hay otras opciones, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Déjenme ver porque veo que están poniendo, ok, es acá, ¿sí? Entonces, tengo algunos recursos. A estos recursos, como les decía, hay 3. Aquí les conseguí 3 recursos en términos de la relajación progresiva de Jacobson. 2 tienen una duración más o menos de 20 minutos. Uno es con voz de mujer, otro es con voz de hombre. Entonces, ahora sí que la que más te guste. Y la tercera es una sesión guiada, pero es muy cortita. Dura 8 minutos. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor estás en tu oficina, a lo mejor estás en medio de, no, sí, en una situación donde tienes muchas cosas que hacer y no te puedes dar el chance de 20 minutos llevar a cabo la relajación, ¿sí? Pero sí puedes a lo mejor dedicarle 5, 6 minutos, 8 minutos a la relajación, digamos, guiada, a la sesión guiada, que es un poquito más corta. Entonces les voy a pasar eso y les voy a pasar el link a la música de binaural que les había compartido, que puede ser también de utilidad, ¿ok? Entonces, pues aquí les dejo mis datos, por si tuvieran alguna duda adicional, si quieren contactarme por alguna razón, y lo que hago ahora es abrir el espacio para preguntas, ¿sale? Para que me digan si queda alguna duda con respecto a lo que comenté, si hay algún comentario. Bueno, en lo que nos van comentando y si quieren, Ana Santa dice que no, que gracias. Y Gloria
nos había pedido que no había entendido como bien lo de binaural, pero me dice que creo que ya le quedó como claro. Sí, dice que sí, en su cámara dice que sí. Entonces, qué bueno. Si alguien más tiene alguna duda, comentario, insisto, Sam es una persona súper abierta, de un corazón inmenso, que te comparte técnicas, tips, que te escucha. Entonces, de verdad, mi máxima recomendación, creo que no, Sam, no veo ahorita comentarios. De todas maneras, se los puse en el chat, pero se los comento, va a estar la sesión, estamos grabando esta charla en mi Facebook, en Coach Marisol Cázares. Ahí la van a poder ver las veces que ustedes gusten, porque afortunadamente nos compartió Sam varios tips de relajación, de respiración súper valiosos. Muchísimas gracias por eso. Así que si algo quieren repetirlo, podemos, bueno, ustedes pueden entrar al Facebook y ahí va a estar. En una media hora, yo creo que ya en lo que tarda cargar el video, ahí lo pueden encontrar. Entonces, pues muchísimas gracias, Sam. De verdad no me resta más que agradecerte de corazón por querer ayudar a los demás y que esta sesión pueda llegar a mucha gente, que sepamos que lo necesite, que sepamos que esté pasando por momentos complicados ahorita que estamos en casa. Y creo que fue también muy valioso el poder identificar la ansiedad, ¿no? Poder identificar qué es lo que estoy sintiendo, de dónde viene, qué me genera, y que la ansiedad es positiva, ¿no? Así como el miedo, ¿no? No es algo que nos tenga que limitar, más bien cada quien decide qué es lo que hace con ella. Y bueno, si hay un momento en el que ya se nos está saliendo de control, siempre hay expertos y especialistas que nos pueden ayudar y que podemos acercarnos a ellos para poder continuar. Y dice Gloria Tejeda, mil gracias, Sam, de verdad eres parte fundamental en mi vida. Dice Flor, gracias por toda la información. Y Audel Barocio dice, ay, muchas gracias. Entré tarde, pero lo revisé en Facebook. Lo reviso en Facebook más tarde. ¿Lo puedo compartir con quien sea? Sí, claro que sí, por favor, ¿no? Para eso estamos haciendo estos espacios para ti. Adelante. Y Cris dice, fue una gran charla. Está mi familia al tanto también. Muchas gracias a ambas por su tiempo y por las maravillosas recomendaciones que nos presentan. Además que es una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Y Ana Santa Cruz, gracias Sam, un placer haberte conocido. Berenice Lascano, felicidades y gracias por tocar este tema que nos aqueja a todos. Nos es de mucha ayuda. Entonces, pues, creo que fue todo un éxito, Sam, lo va a seguir siendo. Y bueno, Audel Barocio, gracias a las dos, que tengan bonito fin de semana. Muchísimas gracias a todos, también que tengan excelente semana. Y muchísimas gracias, Sam, de verdad. Estoy muy, muy agradecida. Gracias a... Perdón, que sí, que estoy agradecida contigo por tu disposición, por ponerte al servicio. Y pues ya, seguramente nos va a tocar compartir más momentos. Seguramente que sí. No, al contrario, gracias a ti de verdad por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad pues de tocar a más personas, pues, de compartirles algo que pudiera ser de utilidad. Y pues gracias a todos los que se conectaron, por darnos este tiempo, este espacio. Sabemos que aun cuando estamos encerrados, estamos haciendo un montón de cosas y con un montón de preocupaciones y demás. Entonces, qué padre que se hayan dado el tiempo de estar aquí, de compartir con nosotros y pues cualquier cosa, tanto Marisol como yo estamos a sus órdenes. Así es. Muchísimas gracias, Sam. Pues damos por terminada la charla de hoy. Muchas gracias, cuídense mucho y bye. Bye. Gracias, Sam. De nada.